Buenas tardes, en este video vamos a explicar y a tratar los puntos de la práctica 6, que es la comunicación entre LabVIEW y Arduino. En este primer paso de la práctica nos pide el adquirir datos en LabVIEW. En esta práctica se lleva a cabo la utilización de una que realizamos anteriormente, que es la del sensor ultrasónico. Esta la vamos a ocupar en este caso porque el sensor ultrasónico lo que hace es que nos marca la distancia que se le ha especificado de acuerdo al objeto que se le acerque o qué tan lejos se encuentre. Entonces, en este primer punto vamos a usar un Visa Resound Name que va a ser el que va a ser la comunicación entre LabVIEW y Arduino y Proteus. Al colocarlo en el panel frontal nos aparece una herramienta que nos permite visualizar los COM disponibles que tenemos en nuestra computadora. En este caso nos salen los puertos físicos, pero en este caso lo que vamos a hacer es que a un puerto, una simulación la vamos a ocupar como si fuera estuviera en un puerto físico para que lo pueda leer LabVIEW. Esto con la finalidad de que se pueda definir las variables que nos arroje el sensor ultrasónico, y mientras tanto en el diagrama de bloques se encuentra el enclavamiento de este número para que se quede fijo y no esté parpadeando. Hola, buenas noches, profesor. Nosotros vamos a presentar el punto B y C. Empieza mi compañera. Bueno, primero que nada se realizaron los cálculos para determinar el llenado de la botella. Primero se calculó el volumen de la botella, el cual es pi por radio al cuadrado, que tomamos como medida el área de la base. Y bueno, para el volumen pues ya se determinó primero que nada cuál era la altura de la botella, y sacando ya el área de la base se multiplicó por la altura y esto ya nos da el volumen. Y para los litros máximos se calculó el volumen sobre 1000, los cuales son los litros que tendrá como máximo la botella. El porcentaje el cual se va a llenar, se calculó los litros por 100 entre litros máximos. Y por último, para los litros se calculó la distancia por litros máximos entre la distancia máxima. Bueno, y todas estas operaciones se integraron dentro del código en Arduino, los cuales se presentan a continuación. Bueno, aquí como podemos ver, declaramos las variables de porcentaje, los litros, porcentaje. Bueno, ahora yo voy a explicar el siguiente punto, que es el B, es la conexión entre tres sensores, profesor. Bueno, aquí como podemos ver, pues yo tengo aquí la salida de información información de tipo entera o double o float, como quieran verlo, donde nos pueden dar el sensor de temperatura nos va a dar en grados, el sensor de humedad y el volumen en litros, obviamente, y este botón nos va a decir si está vacío el llenado de la botella. Obviamente, bueno, si está vacía pues se va a prender, y este nos va a indicar el porcentaje a la cual se encuentra esta botella, y obviamente nuestro botón de stop. Este es para conectarlo conectarlo al Arduino o ya sea a la simulación. Bueno, teniendo esto en cuenta, pues aquí podemos ver el código que pues para conectar estos tres sensores necesitamos este componente que nos ayuda, que se llama Scan from String Function. Esta función nos permite conectar de tipo string los datos que los vamos a mandar desde el Arduino, desde el monitor serial, los va a mandar y lo va a recibir, los va a cachar. Siendo esto, pues va a recibirlos aquí en donde dice input string,
Y esto vamos a darle un orden a estos datos. Como pueden ver, aquí podemos ver el orden, que es 1, 2, 3, 4, 5 datos los que vamos a recibir en este orden. Y en el código lo podemos ver de la siguiente manera. Primero que nada, pues tenemos el método humedad de temperatura, que en los métodos pues tenemos el primer dato, que los va a imprimir temperatura, coma y espacio. Aquí igual, entonces este %F, como es de tipo float, por eso le puse %F, le puse también su coma y su espacio debido para que pues no me lo respetara. Si yo lo corro, obviamente, por ejemplo, obviamente no lo puedo correr, pero cuando lo corra el monitor serial no me lo va a imprimir como está de esta manera. Entonces va a imprimir estos 5 datos y nos va a dar un salto de línea en el último dato. Como estos dos son los primeros datos, pues el salto de línea lo voy a obtener en el último punto y coma, en el coma con espacio. Bueno, siendo esto el orden, ahora nosotros nos podemos desglosar con esta función que nos da esta cosa. Siendo con estas pestañitas que tenemos, solo arrastramos hacia abajo y nos podemos conectar para nosotros poder sacar esa información que nosotros ordenamos. Bueno, pues aquí está cada una de nuestras informaciones, que pues voy a hacer zoom claramente para que se pueda ver. Donde pues como vimos, la primer salida va a ser del sensor de temperatura, ya lo conecté. Y bueno, para que esto funcionara, ya que la comunicación serial, un momento va a mandar una información y al otro momento nos va a dar un 0. Entonces, para evitar que nos salga un 0 en la interfaz, nosotros pusimos estas condiciones. Bueno, cuando llegue la información y este número sea mayor a 0, nos va a decir que es true, o sea, nos va a dejar pasar la información. Y entonces, cuando este valor es 0, se va a negar, y por eso no, cuando es false, va a dar el mismo dato que había recibido anteriormente. Entonces, de esta manera se conectó también el sensor de temperatura, el sensor de humedad, y el volumen en litros. Ahí sí varía un poco, ya que pues ahí sí no podemos respetar el 0, ya que pues si nosotros tenemos la botella en 0, obviamente los litros van a ser 0, entonces no va a aparecer esa información. ¿Qué se hizo para esto? Bueno, tenemos dos formas de verlo. La primera obviamente va a ser mayor a 0, y para que cuando la información sea 0, como les digo, aquí tenemos dos variables. Tenemos tanto la distancia, que es esta que tenemos aquí, y los litros. Bueno, si litros es si son litros, sí. Si son litros, si es igual a 0, no es cierto, es el porcentaje. Si el porcentaje es igual a 0, pues no va a dejar pasar la información. Pero aquí puse algo, es un XOR, es una función donde debe de cumplir con estas cosas. Permítame para que les muestre el XOR, la funcionamiento, su tabla de verdad, donde solo si uno u otro, si los dos están en true, nos va a dar un false, si los dos están en false, nos va a dar otra vez un false. Bueno, siendo esto explicado, nosotros vamos a obtener aquí, por ejemplo, si este es real, ya les había comentado de que el volumen, los litros, cuando es 0 va a mandar, bueno, hay un pequeño espacio donde esto nos va a mandar 0. Ese 0 no lo queremos ver, por eso es que puse esta condición. Y a la vez cuando esta distancia sea 16, obviamente cuando está vacío va a detectar los 16 centímetros. Entonces, si estos tienen los 16 centímetros, es porque está ciertamente vacío. Entonces, si esta regla se cumple, nos va a dejar pasar. Por ejemplo, si esta regla se cumple, lo va a dejar pasar la información, el 0 que queremos modificar. Y por ejemplo, si esta está a un 15, por ejemplo, y manda un 0, no lo va a dejar pasar, va a dejar pasar la otra información. Y así es como se hizo volumen en litros. Al igual de esta forma como llené aquí, se llenó de esta forma, porque también existe un 100% y un 0%. Entonces aquí es igual la distancia y el porcentaje. Aquí ocupamos este componente que se llama in range of course function. Bueno, nos va a permitir cambiar
el tipo de variable, ya que si nosotros lo conectamos directamente a nuestro llenado de botella nos va a dar un error. Entonces, para evitar ese error nosotros tenemos que ingresar esto. Bueno, ¿cómo se conecta esto? Bueno, este es el límite y este es el límite mínimo. Entonces le ponemos un 100 como límite y un 0 pues para lo menos que se puede llenar. Y aquí insertamos el valor que nosotros nos va a dar. Si es un 50% ahí lo va a mandar. No está dentro de estos parámetros y este es un indicador de que está funcionando correctamente. Bueno, ya saliendo de esta información se hace de la misma manera que este, donde aquí vamos a tener la salida de porcentaje y aquí vamos a tener la salida de distancia y se cumple de la misma manera. Bueno, siendo esto, pues creo que ya expliqué pues cómo se conectaron los 3 sensores en LabVIEW para que nosotros pudiéramos tener los 3 valores en nuestra interfaz de LabVIEW. Cortamos. Y de ahí, ¿qué más que podría explicar? No, pues creo que ya es todo, ¿no? Sí. 1, 2, 3. Bueno, esto sería de nuestra parte todo. Muchas gracias por nuestra atención. Nos vemos para la próxima. Chao.